Buenas noches, estimados participantes. En 5 minutos daremos inicio al seminario web internacional. Espero que todos en este lapso de tiempo ya estemos listos para comenzar con el programa.
Bueno, buenas noches con todos, estimados participantes y queridos ponentes. ASPEC, Asesoramiento y Capacitación Pericial y Jurídica, les da la más cordial bienvenida al Seminario Web Internacional de Genética Forense, un evento académico donde se abordará ampliamente todo lo que concierne a la genética forense, su uso, importancia y sobre todo el por qué es una de las herramientas más útiles a la hora de resolver un caso jurídico. Como sabemos, la genética forense es el ámbito en el de la genética que puede ayudar a resolver un juicio o realizar un análisis de paternidad. Además, esta es un campo cada vez más complejo debido a los avances tecnológicos, pero que de igual manera permite conocer más datos sobre un crimen o un delito en específico. Hoy contaremos con la participación del teólogo ecuatoriano Fabián Pingos Torres, quien, además de ser tecnólogo en criminalística, es policía en servicio pasivo. El señor Fabián Pingos tiene amplia experiencia en la investigación técnico-científica del delito. Además, dentro de su experiencia profesional, él ha servido como capacitador y sobre todo como docente dentro de varias capacitaciones dentro de la institución referentes a criminalística. Sin más que decirles, vamos a dar inicio y gracias por acompañarnos a todos. Bienvenidos. Podemos dar inicio con el señor Fabián, por favor. No sé si ya esté listo. Sí, buenas noches. Por favor, si me ayuda para compartir pantalla. Claro, ya le ayudo. Ya está. Sí, le verifica, por favor. No, no me permite compartir aún. Ya. Podemos iniciar sin ningún problema. No se le escucha, mi querido ponente. Ya. ¿Sí me escucha ahí? Ahorita sí. Ya, muy amable. Buenas Ya. noches. Los indicios son testigos mudos que no mienten. Esta frase lo señaló Edmund Clockall. En definitiva, esta frase constituye una preocupación primordial de la criminalística, en particular de aquellos indicios que aparecen pequeños y hasta a veces insignificantes al momento de que son tratados en la escena o el lugar del crimen. A menudo pasan inadvertidos a los ojos del investigador, pero no más del técnico criminalística. No obstante, es un indicio muy importante de valiosa eh, aporte a la investigación técnico-criminalística. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este seminario en la cual vamos a compartir la temática de los indicios biológicos encontrados en el lugar de los hechos o escena del crimen. El objetivo principal de la criminalística es de conocer, individualizar y evaluar los indicios y evidencias de un hecho criminal con el objetivo de determinar científicamente el hecho y su autoría, razón por la cual se puede afirmar que la finalidad de la criminalística es convertir los indicios y evidencias en medios de pruebas periciales. He ahí donde surge la famosa frase de Edmundo Lockhart en la cual nos indica que los indicios son testigos mudos que no mienten.
Nosotros, al hablar de criminalística, debemos saber que la criminalística es la ciencia que nos permite realizar el estudio del lugar de los hechos con el fin de observar y aplicar operaciones técnicas de la criminalística en el lugar, con el objeto de individualizar y revelar los indicios que serán utilizados en el proceso de la investigación. Este concepto debería ser tomado como tal y fiel reflejo de lo que implica el desarrollo de este acto criminalístico. Entonces, si lo aceptamos y aplicamos, no podemos reducirlo a una simple observación en la escena, que luego es plasmada simplemente en un informe con ilustraciones fotográficas, un croquis bien elaborado. No, en definitiva, el desarrollo y el trabajo en el lugar de los hechos nos va a permitir hacer una observación muy amplia con el fin de recabar estos indicios que efectivamente nosotros como peritos criminalísticos observamos un poco más allá, con el fin de que a la larga estos indicios en el transcurso de la investigación preprocesal y procesal que realiza acá en el Ecuador la Fiscalía nos permita ir realizando, descartando si estos indicios pueden prevenir del autor, del victimario o de la víctima. Entonces, ahí nosotros, los peritos criminalísticos, el momento que llegamos al lugar de los hechos, aplicamos nuestra famosa frase que la conocemos como POFRE, que es la metodología de la investigación de la criminalística. Esto cumple ciertos pasos. Primero hablamos que al llegar al lugar de los hechos, nosotros tenemos que realizar una protección y aseguramiento del lugar o escena del crimen con el fin de que ninguna persona ajena a la investigación técnica sea inmiscuida en el lugar de los hechos. Porque ya vamos a hablar más adelante sobre uno de los principios de la criminalística, que es el principio del intercambio. Si nosotros no aplicamos una protección y un aseguramiento correcto, podemos realizar una contaminación de la escena. El segundo paso que nosotros realizamos es la observación del lugar de los hechos. Una vez que nosotros ya nos constituimos en el lugar, vamos a hacer una evaluación rápida del escenario con el fin de establecer una correcta administración y organización e incluso logística del personal que va a intervenir en el lugar de los hechos. Esta observación debe ser minuciosa, precisa, con el fin de recabar los indicios que son más ostensibles que se han producido en la escena con el fin de que estos sean tratados y trasladados al laboratorio para después de un estudio pormenorizado puedan convertirse en evidencias. De ahí viene lo que también es la fijación del lugar de los hechos. En la fijación del lugar de los hechos nosotros vamos a tratar sobre lo que es una fijación narrativa, descriptiva, una fijación fotográfica o de video o planimétrica. La narrativa descriptiva corresponde a la recolección de datos y a la elaboración del informe. La fotográfica y de video, esta fijación fotográfica y de video nos va a permitir a nosotros, cuando vayamos a plasmar el informe, a ilustrar a la autoridad cómo encontramos nosotros la escena primaria y la planimétrica, nosotros vamos a establecer eh, puntos de fijación de los indicios que nosotros recabamos en la escena o en el lugar de los hechos. Cómo estuvo la posición del cadáver, cómo estuvo la posición de los indicios, a qué distancia se encontraban, ¿sí? Y por último, vamos a hacer la recolección y embalaje de indicios. Estos deben recogerse y embalarse de acuerdo a su naturaleza. Más adelante también vamos a hablar sobre solo exclusivamente de los indicios biológicos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en un lugar de los hechos hay una incalculable cantidad de indicios que nosotros podemos recabar. Nosotros lo recabamos ya sean indicios
de carácter lofoscópico y no lofoscópico. Dentro de la escena del lugar, específicamente ya hablando sobre la escena del lugar, es donde ocurrió un hecho delictivo. En este contexto es indispensable la intervención del personal técnico para la búsqueda de indicios que permitan el esclarecimiento de lo ocurrido. Como les hablaba al inicio sobre la protección del lugar de los hechos, es imprescindible la protección y conservación del lugar de los hechos con el fin de que se tome en cuenta los indicios que nosotros vamos a levantar, porque estos van a ser de muy importancia para la investigación de la criminalística. Vamos a hablar sobre lo que es un indicio. Como les indicaba, un indicio, el concepto habla sobre los que son signos, señales, datos, marcas, huellas o vestigios de cualquier tipo reconocidos a través de los sentidos, en lugares, objetos y en personas, posiblemente relacionados con el probable hecho delictivo, los cuales pueden constituirse en evidencia. Antes de hablar sobre la clasificación de los indicios, es importante hablar que dentro de la criminalística nosotros tenemos 7 principios. Tenemos el principio del uso, el principio de producción, el principio de intercambio, el principio de correspondencia de características, el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, el principio de la probabilidad y el principio de la certeza. Dentro de esta charla o de este seminario, es importante hablar sobre el principio del uso. El principio del uso dentro de la criminalística consiste en recoger información de la escena del crimen utilizando diferentes técnicas, como la obtención de huellas dactilares y el análisis del ADN que nos ayudarán a los investigadores a identificar a las personas implicadas en los crímenes. Vamos a hablar sobre el principio de intercambio. Este principio de intercambio es de suma importancia, ya que se refiere que al consumar el hecho delictivo, en donde dos objetos entran en contacto, dejarán las partes eh, del material sensible del uno y del otro, también llamado intercambio de indicios, ya sea entre el victimario, la víctima y el lugar de los hechos. Vamos a poner un ejemplo. En una violación cometida en un parque, podrá haber un intercambio de fluidos, pelos. En caso de haber una lucha o forcejeo, la víctima tendrá piel en las uñas del victimario y el victimario lesiones producidas por la víctima. También la víctima puede presentar huellas de mordeduras al igual que el victimario. Y tanto la víctima como el victimario tendrán tierra, y algunas otras partículas como tierra o esporas del lugar de los hechos. Entonces, en este principio es importante y nosotros nos vamos a basar para la recolección de los diferentes indicios. Como ya les indicaba anteriormente, nosotros dentro de los indicios los clasificamos en indicios de carácter lofoscópico y no lofoscópico. Dentro de los indicios lofoscópicos están los que se hablan sobre las huellas dactilares, palmares y plantares, es decir, ingresan todos los indicios dactiloscópicos que encontremos en la escena del lugar de los hechos. Los indicios no lofoscópicos están inmiscuidos lo que hablamos sobre las marcas e instrumentos y herramientas, los objetos, indicios documentales, manchas y restos materiales y rastros. Los indicios entomológicos hablan sobre la fauna cadavérica, pero dentro de los indicios biológicos que nosotros vamos a hablar están inmiscuidos lo que es el indicio no lofoscópico. Es decir, un indicio biológico es todo objeto localizado en el lugar de los hechos y por sus características se trate de algún tejido o fluido de origen biológico humano. Antes de nosotros
realizar el tratamiento de la escena, del lugar de los hechos o la escena del crimen, nosotros tenemos que realizar nuestra bioseguridad, es decir, autoprotegernos. Es una protección de personal la que nosotros tenemos que realizar. ¿Y qué tenemos que utilizar? Es los elementos de bioseguridad como una bata quirúrgica, puede ser un overol antifluidos, los guantes, los zapatones, la mascarilla, las gafas. Estos elementos son muy indispensables porque tenemos que tomar en cuenta que al momento que nosotros vamos a dar el tratamiento de muestras biológicas, estas pueden contener agentes patógenos como el VIH, la hepatitis, la meningitis. De pronto alguien me puede decir cómo nosotros a lo mejor podríamos contraer este tipo de enfermedad. Si de pronto alguien de los participantes, ya, ¿cómo podemos nosotros a lo mejor contraer este tipo de... Si nosotros no utilizamos guantes y por A o B circunstancias nosotros tenemos lastimado uno de nuestros dedos y nosotros al momento de tener contacto con estos tipos, con estos fluidos biológicos, prácticamente nosotros podemos ser víctimas de contraer este tipo de enfermedades. O a lo mejor si nosotros no utilizamos guantes y por ahí al tratamiento de no solo de los indicios biológicos, sino de la víctima o o del victimario. Estas personas también pueden tener en algún, la víctima puede tener sus fluidos biológicos, que es la sangre, y nosotros estamos con sin guantes y al momento de que tengamos contacto con la víctima y nuestros dedos estén lastimados, vamos a tener una contaminación. Si le damos la mano al victimario y el victimario de pronto tuvo un corte y también nosotros tenemos un corte en nuestras manos, estamos teniendo contacto. Entonces, esa es la forma en que nosotros podríamos contaminarnos. Y para evitar eso, tenemos que contar con todos los elementos de bioseguridad que son indispensables para nuestra autoprotección. ¿Qué debemos hacer nosotros o qué precauciones debemos tener al momento de tratar la escena o el lugar de los hechos? En primera instancia, como ya les indiqué, debemos aislar y proteger lo más rápidamente posible la escena del delito. Una vez que nosotros protejamos, debemos, como les indicaba, hacer una visualización rápida de los indicios y en lo posible recoger, si es posible, en primer lugar, los indicios biológicos. Como les indicaba, usar guantes limpios que deben cambiarse con frecuencia. Aquí es importante, para nosotros no poder, para no contaminar los indicios que nosotros estamos fijando y levantando, siempre tenemos que utilizar guantes diferentes en cada utilización de cada indicio. Por eso es que cuando vamos a hacer el tratamiento de una escena, en lo posible debemos ubicarnos unos 2 o 3 pares de guantes para que el momento que nosotros estemos tratando un indicio biológico, al término de este, desprendernos de él un par de guantes en primera instancia para empezar a dar tratamiento al segundo indicio biológico. Y así podemos sacarnos los 3 pares de guantes que tenemos hasta volvernos a poner nuevamente. Evitar hablar o estornudar sobre las muestras. Esto es importante que nosotros, como ya les indicaba, usar mascarilla no solo por la autoprotección, sino también para evitar la contaminación de los indicios. Porque el momento que nosotros, por aves circunstancias, contraigamos estemos con algún tipo de infección viral, sea con una gripe o con una tos, donde que a nosotros al momento de estornudar y no contemos con el uso de la mascarilla, y al momento de levantar el indicio biológico, ya podemos hacer la transmisión de nuestros fluidos a esa evidencia o ese indicio. Y cuando llevemos al laboratorio y se haga el análisis genético, vamos a tener una dificultad con varios perfiles genéticos y ahí es donde se va a complicar la identificación del autor o presuntos autores. Usar bata u otro tipo de ropa protectora, ya hablábamos como
un, un overol antifluidos, utilizar material desechable siempre que sea posible. Bueno, nosotros para la autoprotección o para la utilización de levantamiento de indicios biológicos siempre vamos a utilizar lo que son elementos desechables, como es la bata, las guantes, la mascarilla. A veces inclusive para la utilización o recolección de indicios también utilizamos algunos tipos de elementos desechables. No añadir conservantes a las muestras. Eso quiere decir que nosotros no podemos agregar algún tipo de, si nosotros lo utilizamos para revelar huellas dactilares en los reactivos físicos o químicos, al momento de estos, no podemos inmiscuir estos o aplicarlos en los indicios biológicos o acercarlos porque existen indicios físicos que son volátiles y al momento que estamos haciendo la búsqueda de indicios lofoscópicos, estos pueden si estamos hablando de una escena abierta, el viento puede trasladar a estos elementos que son indicios volátiles y mezclar la muestra con de los indicios biológicos. Cuando nosotros levantemos indicios biológicos que sean líquidos, nosotros debemos dejar secar a temperatura ambiente previa a que los indicios sean embalados. Es aconsejable no utilizar algún tipo de secadora o en lugares abiertos. Siempre tenemos que hacerlos en lugares cerrados y sobre una protección de papel no contaminante para que se pueda secar la muestra adecuadamente. Cuando tengamos nosotros los indicios, ya hemos fijado y vamos a hacer el embalaje, siempre tenemos que utilizarlo embalar por separado. Nunca podemos mezclar los indicios porque prácticamente un indicio biológico de diferente naturaleza, al momento de ser embalado con otro indicio de otra naturaleza, prácticamente estamos contaminando el indicio. Peor aún si es que levantamos un indicio de la víctima o del victimario. Estamos, como les indicaba anteriormente, vamos a contaminar y vamos a hacer que existan varios perfiles genéticos. En el momento de embalar vamos a utilizar bolsas de papel o cartón. No podemos utilizar bolsas de plástico porque estas prácticamente al momento de que sean trasladadas al laboratorio pueden atraer la humedad o por el sol pueden contener la evaporación del, eh, producir sudor y pueden prácticamente contaminarse y al momento hasta que sea tratado este indicio puede lo que es existir la proliferación de bacterias que degradan el ADN. Eliminar todo el material desechable empleado en la recogida de muestras. Efectivamente, cuando nosotros utilizamos material desechable, inmediatamente tenemos que descartar estos materiales con el fin de que lo que nosotros hemos utilizado no vaya a contaminar al resto de indicios que ya hemos obtenido. ¿Qué indicios nosotros vamos a recolectar en el lugar de los hechos? Los indicios más frecuentes, los indicios biológicos más frecuentes que encontramos en el lugar de los hechos son manchas secas. Dentro de estas manchas secas vamos a utilizar lo que son soportes pequeños y de fácil transporte. Es decir, si encontramos indicios como colillas, armas blancas, monedas, llaves, piedras, ramas o papeles, las vamos a recoger por separado y introducirlas en bolsas de papel o cajas de cartón. En soportes grandes no transportables, si nosotros encontramos indicios biológicos en soportes no absorbentes como el cristal, el metal, lo que debemos es recoger con un hisopo, el cual va a ser humedecido con agua destilada. Una vez que ya tengamos esta muestra, lo vamos a dejar secar antes de guardarlo. Si es que a lo mejor no contamos con hisopo y agua destilada, podemos utilizar también lo que es el raspado con un bisturí.
y guardarlo inmediatamente en una bolsa de papel. En soportes absorbentes como telas, tapicerías, nosotros, si es que encontramos, por decir, en un mueble, alguna mancha o mácula de sangre, nosotros no podemos llevarnos prácticamente el mueble. Ese es un indicio no transportable. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, de acuerdo a la técnica, recortar dónde está la mancha y esta de igual manera momentáneamente va a ser trasladada en fundas de papel y llevarlos al laboratorio. Como les indicaba, si es que está todavía húmeda la tela, lo que vamos a tener que hacer en primera instancia es secarlo al ambiente y una vez que ya esté completamente seca, debemos guardarlo en bolsas de papel. Cuando nosotros obtenemos indicios húmedos, como les indicaba, si nosotros encontramos en la víctima o en el victimario las prendas de vestir en tapicerías o en toallas, debemos inmediatamente llevarlos al laboratorio, dejarlas secar y de ahí introducirlas por separado en bolsas de papel o de madera. Trasladarlos inmediatamente a las instalaciones adecuadas, dejarlas secar en un lugar protegido y sobre una superficie limpia y envolver en papel por separado. Eso es cuando nosotros tengamos prendas de vestir o cualquier otro tipo de indicio biológico que contenga manchas o máculas de color marrón. Eh, Cuando nosotros encontremos en el lugar de los hechos o escena del crimen indicios líquidos, como la sangre, cuando nosotros encontremos en gran cantidad, nosotros en el lugar de los hechos le conocemos como charco, debemos recoger con una pipeta de plástico y depositarla en un tubo con edeta. Eh, y si encontramos en pequeñas cantidades, lo que podemos utilizar es un hisopo y inmediatamente dejarlo secar. Si encontramos sangre coagulada, debemos recogerla con una cuchara e introducirla en un tubo o en un frasco de plástico. Siempre estos indicios tenemos que tratar de guardarlos en freezer, es decir, en temperaturas de congelación. También si encontramos nosotros lo que es en las escenas del delito del crimen o muchas de las veces cuando se trata de delitos de abuso sexual, encontramos lo que son los preservativos. Estos preservativos cuando contienen aún los espermas, lo que tenemos que hacer es al preservativo atarlo por la parte superior e introducirlo en un frasco de plástico. Tal y cual como lo encontramos, lo único que tenemos que hacer es atarlo y introducirlo en un frasco de plástico. Si es que encontramos en escasa cantidad, debemos recoger con un hisopo y dejarlo secar, tal y cual como la sangre. ¿Sí? También si nosotros encontramos líquido amniótico, debemos tratar de recogerlo en un frasco con una cantidad de 10 ml y llevarlo inmediatamente al laboratorio. También podemos encontrar indicios como la orina. Debemos recoger con una pipeta de plástico desechable y depositarla en un tubo o frasco. Si hablamos de indicios biológicos, también en el lugar de los hechos podemos recolectar lo que son pelos o elementos pilosos. Estos elementos pilosos deben ser recolectados con pinzas, por lo general con pinzas desechables, o a su vez que estén limpias, las pinzas bien limpias. Y para su traslado o embalaje debemos hacerlos o utilizarlos en unas bolsas de papel. También podemos encontrar indicios biológicos en los cadáveres. Cuando encontramos en cadáveres que se encuentran en buen estado de conservación, debemos de tener tejido muscular, sin líquido fijador en frascos, fijarlos en frascos con boca ancha y tapón de roscas para mejor conservación. En cadáveres carbonizados, nosotros tenemos que fijarlos lo que es músculo esquelético de zonas menos afectadas, sin líquido fijador
De igual manera debemos pues, transportarlos en frascos con tapa de rosca. Si hay indicios en los cadáveres con estado avanzado de putrefacción o ya esqueletizados, lo que tenemos que hacer es levantar un hueso largo. Hablamos del fémur y como también dientes, por lo general, los dos molares. Ahora, nosotros también podemos encontrar indicios en la víctima. Dentro de los indicios que encontramos en la víctima también pueden ser nuevamente las manchas de sangre, el semen u otros fluidos biológicos, o en casos de mordeduras podemos identificar la marca en cualquier parte del cuerpo y por lo general podemos eh, saber que ahí va a quedar algún tipo de fluido como la saliva. Es importante para la obtención de esta muestra coger con un hisopo húmedo, agua destilada y una vez que ya obtengamos la muestra de hisopo, debemos dejarla secar previo al embalaje. En la víctima, por lo general, nosotros tenemos que realizar una revisión minuciosa de las uñas, con el fin de observar si es que existen elementos pilosos o algún otro tipo de fibra. Una vez que ya hemos observado esto, lo que a continuación se recomienda hacer es un corte de las uñas en la parte superior con el fin de que al interior de la búsqueda realizar una búsqueda sea de estas muestras de sangre o de piel, porque ustedes saben que la víctima al momento de su defensa puede haber tenido un contacto o una lucha con el victimario y al momento pudo haberle, del momento de la defensa que ella estaba haciendo, esta persona pudo haberle eh, aruñado, digamos así, al victimario y ahí podemos encontrar lo que son restos de piel o algún otro tipo de indicio como la sangre. También podemos encontrar en la víctima pelos o elementos pilosos. Como ya les indicaba anteriormente, estos deben ser recolectados con pinzas o desechables o esterilizadas. Nosotros hablamos de indicios biológicos en casos de agresión sexual. ¿Cómo debemos obtenerlos las muestras? En la víctima, previa autorización de la fiscalía, nosotros, y sea, la autorización debe ser por escrito, nosotros debemos proceder a obtener muestras mediante la técnica del hisopado. Tomamos una mosca de dos hisopos y si nosotros observamos el- algún tipo de mordedura en la víctima o en este caso, como ustedes ven en la imagen, una sugilación, nosotros podemos obtener esta muestra a través de la técnica del hisopado. También podemos nosotros tomar muestras cervicales, tomamos muestras vaginales y una muestra de los genitales externos. Prácticamente, estos indicios ya van encaminados a la actividad del médico legista. El médico legista va a hacer un estudio donde cual él va a hacer este tipo de intervención y el levantamiento de estos indicios. Pero vale la importancia que ustedes deben conocer de dónde también se puede obtener este tipo de indicios con el fin de que aporten a la investigación porque en este tipo de delitos sexuales pues se puede encontrar lo más frecuente es lo que es el, el semen al momento del estudio vaginal o rectal. Entonces ahí lo que el médico legista lo que va a hacer es obtener muestras de hisopos tanto de la vagina como del ano. También podemos encontrar algún tipo de indicio biológico en las ropas. Por lo tanto, es importante que las prendas de vestir que porta la víctima sean obtenidas y estas de igual manera se les va a dar el mismo trato eh, que anteriormente les indicaba. Si por lo general estas prendas de vestir
las externas, hablamos de las prendas de vestir externas, se encuentren con algún indicio biológico, sean manchas de sangre. Estas, si se encuentran húmedas, vamos a tener que llevar al laboratorio para que en primera instancia se sequen. Si hablando de prendas íntimas, nosotros encontramos, eh, observamos fluidos como vaginales. Nosotros también podemos utilizar lo que es para observar de mejor manera la utilización de luz ultravioleta. Ahí nos vamos a poder guiar nosotros si es que las prendas íntimas tienen o no tienen algún tipo de residuo, sea de espermatozoides o fluidos vaginales. Entonces, nosotros, una vez que observemos o vemos que todavía existe algún tipo de fluido de color amarillento en la prenda de vestir, entonces si todavía está húmedo, de igual manera debemos llevarla al laboratorio para que prácticamente primero realizar lo que es el secado y después posterior el embalaje correspondiente. Cuando nosotros vamos ya a realizar el embalaje y la preservación de las muestras, es importante mantener y evitar refrigeradas y por un medio de transporte rápido cuando se trata de indicios líquidos, tejidos blandos u órganos u otras muestras húmedas que no puedan secarse. Enviar toda la muestra seca sin refrigeración. El momento que nosotros vayamos a hacer el embalaje, tenemos que, cada indicio debe tener rotulado el tipo de la muestra, a quién pertenece o de dónde se procedió la muestra, el número de referencia de la muestra, quién custodió la muestra, debe estar firmada e identificada por la persona que recolectó, así como la fecha y la hora. Cuando vamos a realizar ya el embalaje de los indicios, nosotros por lo general debemos de evitar el uso de bolsas de plástico, evitar emplear frascos de cristal, porque ustedes saben que al momento del transporte estos recipientes pueden sufrir alguna caída y prácticamente se pueden romper y prácticamente, a más de perderse de contaminarse, pueden echar a perderse el indicio o la evidencia. Emplear cajas de cartón o sobres de papel, que es lo más aconsejable. Cada muestra debe estar en su recipiente. eh, por lo general, cuando son envases de plástico, deben ser cerrados herméticamente. Nosotros, una vez que ya hemos realizado el levantamiento, fijación y embalaje de los indicios biológicos para que estos sean trasladados al laboratorio, y en este caso para el estudio de genética con el fin de proceder al estudio para su identificación, nosotros, todo un siempre, desde el momento que nosotros iniciamos la fijación fijación y recolección de los indicios, hasta el momento que estos sean trasladados a un laboratorio y posterior de estos, siempre tenemos que respetar la cadena de custodia. Un concepto de cadena de custodia nos quiere indicar que es el conjunto de procedimientos tendientes a garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar de los hechos durante todo el proceso investigativo y que dentro de la etapa del juicio servirá de prueba para que el Tribunal de Justicia decida sobre la responsabilidad o incidencia del acusado. Es importante que nosotros tengamos una correcta utilización y manejo de la cadena de custodia. En el COI de acá de la legislación del Ecuador, en el artículo 465 habla sobre lo que es la cadena de custodia. Ahí nos indica que se aplicará la cadena de custodia a los elementos sean físicos o de contenido digital, materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original.
Entonces, la cadena de custodia para nosotros, los criminalísticos, inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recaude el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. La cadena de custodia es susceptible de aplicación por el personal especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses, así como el personal en materia de tránsito y todos los servidores públicos o particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo al personal de servicio de salud que tenga contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. Ustedes bien saben que cuando en un delitos de actos de carácter sexual, la víctima es trasladada posterior del acto es trasladada hasta un centro de salud donde recibe su atención médica. Entonces, ahí es donde que la víctima tiene primer contacto con lo que es el médico y el médico está en la potestad de preservar todos estos tipos de indicios. Como ya hablábamos anteriormente, desde las prendas de vestir, tanto externas como internas, así como la obtención de las muestras biológicas previa a la autorización escrita por la Fiscalía o dispuesta por la Fiscalía para evitar lo que es eh, la vulnerabilidad de los derechos de la víctima. ¿Sí? Nosotros debemos tener que, lo que buscamos en relación a cadena de custodia es la integridad, que es la integridad, la autenticidad y la conservación de los elementos de convicción, responsabilizando a determinadas personas para verificar si el material debidamente identificado sea protegido o alterado o destruido, para evitar, perdón, la destrucción de los indicios. Podemos nosotros observar cómo es el proceso de cadena de custodia, dónde inicia, cuándo se trasladan los indicios al laboratorio o bueno, en primera instancia al centro de acopio y después al laboratorio para su respectivo análisis y estos posteriores son incorporados al centro de acopio, sea temporal o definitivo, de la Policía Nacional para después ser presentados como prueba ante un juez. ¿Alguna pregunta con relación a los indicios biológicos que hemos encontrado o que son los susceptibles de ser localizados en el lugar de los hechos? Bueno, si no existen preguntas, espero que esta pequeña charla nos haya servido para nosotros poder conocer qué indicios nosotros al momento de hacer la explotación del lugar de los hechos encontramos en una escena. Estos indicios biológicos que hemos hablado son los más frecuentes que encontramos. Como ya hablaba anteriormente, estos indicios, una vez que sean fijados, embalados y sean trasladados al laboratorio, serán estos indicios que al momento que sean analizados y estudiados, tengan la certeza eh, para identificar al autor o autores de un cometimiento de un hecho. Es ahí también al final donde que inicia el principio, uno de los principios de la criminalística, que es el principio de certeza. El principio de certeza habla sobre la valoración cualitativa y cuantitativa de estos indicios que fueron encontrados en el lugar de los hechos y su correspondencia con el acto criminal.
Es ahí donde que una vez después del análisis que realicen los de laboratorio de genética puedan establecer la identificación del autor. Entonces, eso con relación a los indicios biológicos. Yo les agradezco por la atención brindada y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber para yo poderlas ayudar, por favor. Buenas noches. Una pregunta, por favor. Dígame, por favor. Estos indicios, ¿cuál es la manera correcta de preservar para que puedan ser trasladados al lugar, a un laboratorio? Y en ese sentido, eh, ¿qué es o cuáles deben ser los principales requerimientos que realiza la Fiscalía en torno a un posible análisis para identificar autores? ¿O a quién pertenece esos indicios? Claro, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como bien indica, existen varios tipos de indicios biológicos. Si hablamos sobre los indicios biológicos que son líquidos como la sangre, el semen, el líquido amniótico, prácticamente estos indicios deben ser preservados en, en envases de plástico para que estos inmediatamente sean trasladados hasta el laboratorio de genética con el fin de que estos indicios no pierdan o degraden el ADN. Mientras tanto, si nosotros encontramos indicios biológicos en relación a muestras secas, nosotros podemos hacer la obtención de estos indicios a través de la técnica del asupado con la utilización de una solución salina. O a su vez, si no tenemos este tipo de soluciones, podemos hacer un raspado. Una vez que hagamos este raspado, dice la técnica que debemos embarrarlos en unos soportes de papel. Una vez que tenemos ya estos indicios, nosotros preservando, como les indicaba anteriormente, preservando todo lo que es la cadena de custodia, tenemos que ser trasladados en primera instancia hasta un centro de acopio temporal, donde que la fiscalía se le pondrá a conocimiento de la fiscalía y la fiscalía, a más de que la fiscalía, ya el fiscal de turno que estuvo en el lugar de los hechos, conoce este tipo de indicios que se han levantado en la escena del crimen, él tiene conocimiento que estos indicios pueden ser susceptibles de contaminación o a su vez de degradación. Entonces, es lo que él inmediatamente tiene que solicitar, es que estos indicios sean trasladados hasta el laboratorio de genética con el fin de realizar los estudios de perfiles genéticos. Ahora, ¿cómo podemos identificar si estos indicios pertenecen a la víctima o al victimario? Para lo cual, si nosotros eh, el, o la policía encuentra al victimario, nosotros tenemos que también, previa a la autorización de la fiscalía por escrito, siempre tiene que ser por escrito, obtener muestras biológicas del victimario. Podemos obtener lo que es la sangre, también podemos obtener lo que es fluidos del- de la boca con una muestra de un hisopo. Estos indicios que nosotros recabamos al victimario podemos ser también trasladados a genética. Una vez que se han trasladado a genética, ellos son los encargados de hacer la comparación respectiva y determinar si los indicios encontrados en la escena del crimen corresponden o no al victimario o presentan o no coincidencias de acuerdo al perfil genético. De igual manera, sí que con la víctima. De la víctima nosotros también vamos a tener las mismas muestras, dependiendo del caso, ¿no? Si es por una agresión sexual, si es por una muerte violenta, vamos a obtener este tipo de indicios que hablábamos anteriormente, con el fin de hacer o buscar correspondencia con las muestras que se tengan. La fiscalía debe solicitar que
Los indicios recabados en la escena del crimen sean trasladados hasta el laboratorio de genética y disponer al personal de genética, sea de la Fiscalía o de la Policía Nacional, se realice el estudio correspondiente con el fin de determinar eh, el perfil genético de estas muestras. Eso, al joven que me preguntó. Yo quisiera acotar algo sobre la pregunta que acabo de responder. ¿Sí? Sí. Bueno, en mi experiencia, la conservación de esas muestras generalmente se la realiza de dos formas, porque por ejemplo, para una muestra que de un hisopado vaginal, anal o vulvar, cualquiera que sea el caso, siempre cuando ya se termina el procedimiento, sea genético o sea solo forense, estas siempre se guardan en papel, o sea, en bolsas de papel etiquetadas para que se vaya llevando un registro del caso que es, de qué procedimiento se le realizó, de qué ciudad es y en qué fecha se realizó, porque de esta manera se tiene como un registro de lo que se va realizando para esto poder acotar a la cadena de custodia. En el caso de las muestras que son líquidas y todo esto, siempre luego de su procesamiento, que generalmente estas son más genéticas, siempre se las conservaba ya en frío, o sea, ya cuando ya están puestas reactivos, o sea, cuando ya fueron procesadas. Entonces, quería acotar esa parte porque más o menos he tenido experiencia con este tipo de muestras. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como bien indica usted, cada indicio tiene su preservación y conservación. Sí, como decía usted, en muestras biológicas de líquidas, por lo general, en cuestión de sangre, nosotros podemos utilizar lo que son los tubos de EDTA, que son los que nos permiten preservar este tipo de indicios de muestra de sangre para que llevados al laboratorio y tratados adecuadamente. Muchas gracias por la, el acotamiento a la charla. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tenemos una pregunta en el chat que dice, cuando se analiza con luminol, ¿pueden existir falsos positivos? Sí, ya, muy bien. Nosotros cuando realizamos la búsqueda de indicios biológicos con la aplicación de luminol, nosotros podemos tener falsos negativos y falsos positivos. Recuerden que la sangre reacciona al hierro. Entonces, cuando nosotros vamos al lugar de los hechos y aplicamos el luminol, nosotros por lo general no podemos estimar el lugar y desprendernos por decir, si es que nosotros sabemos que la sangre tiene hierro, vamos a eliminar todo lo que tenga hierro. La tierra tiene hierro, algún metal tiene hierro. No, nosotros tenemos que aplicar el luminol en el lugar de los hechos en todo tipo de superficie. Entonces, ¿cómo se establece los falsos positivos y los positivos? Si nosotros al aplicar el luminol, la luminiscencia que produce este reactivo, que es una color azul, si la luminiscencia dura más de 10 segundos, es permanente, nosotros vamos a hablar que es un positivo. Pero si la luminiscencia al aplicar este reactivo dura menos de 10 segundos, nosotros vamos a indicar que son unos falsos positivos. Y ahí podríamos indicar nosotros que probablemente sea al momento de la aplicación de luminol, dependiendo de la superficie, pueda que esa superficie esté contaminado con em, algún componente de la sangre, como es el hierro. Entonces, eso sí, sí es importante conocer esto de la aplicación del onominol. Cuando yo he tenido la oportunidad de realizar este tipo de prácticas, en una ocasión cuando laboraba en la ciudad de Quito, aplicamos en un domicilio donde que prácticamente este domicilio en primera instancia ya fue deshabitado y antes de ser deshabitado fue limpiado y cuando nosotros llegamos al lugar no encontramos absolutamente nada. Era un lugar de piso, el piso era de cemento, pero como ya estaba deshabitado, ya había entrado lo que es el polvo
ya estaba con polvo. En la cocina, de igual manera, el lavabo de la cocina, ustedes saben que es de metal. Entonces, prácticamente ahí nos indicaron a nosotros que en ese lugar se sospechaba que una persona fue victimada. Entonces, por lo suerte que este domicilio tenía solo 3 habitaciones. Tenía el dormitorio, la cocina y la sala. Para nosotros fue un espacio muy reducido para la aplicación del luminol. Entonces, al momento que nosotros, eh, una de las técnicas del que el momento llegamos al lugar de los hechos, siempre dicen que tenemos que conversar con las personas que están en el lugar para que estas personas nos indiquen más o menos cómo se encontró la escena. Entonces, la persona, familiares de la víctima, nos indicaba que en ese lugar estaba en el dormitorio, en la ubicación de la cama, la ubicación de algunos otros enseres que estaban. Entonces, para nosotros fue importante eso, para poder estimar el lugar donde se pudo haber cometido el hecho. Entonces, prácticamente de acuerdo, sabiendo la ubicación de la cama, como era un cuarto muy pequeño, ya nos redujo el lugar y al aplicar el luminol a la altura de la cama, prácticamente la luminiscencia del reactivo químico, como les indicaba anteriormente, tardó más de 10 segundos y era un esplendor muy grande. Entonces ahí nosotros pudimos identificar que ahí fue una persona, la víctima fue objeto de muerte. Entonces, ¿cómo levantamos la muestra de hisopos? Prácticamente, ah, eso ante nada también tenemos que saber cuánto de reactivo nosotros tenemos que aplicar, porque el exceso de este reactivo también nos puede dañar la muestra que nosotros vamos a obtener, para lo cual nosotros una vez que se produce la luminiscencia, prácticamente con una muestra de hisopos, vemos y señalamos el lugar y levantamos la muestra. De igual manera, el momento que nos trasladamos a la cocina, nosotros fuimos aplicando el reactivo todo el trayecto desde el dormitorio hasta la cocina porque eran adyacentes y pudimos observar que en todo el trayecto existía fluorescencia de color azul. Entonces prácticamente esta persona, el momento que ya se fue del lugar, limpió el lugar y lo utilizó, nos imaginamos que algún tapiador o algún trapo donde que él limpiaba, mientras limpiaba el dormitorio, al momento de que iba a lavar el trapeador o el mantel en la cocina, iba dejando las muestras. Entonces, pero a simple vista no se veía nada, estaba bien limpio. Y al momento de aplicar en el lavabo, recuerden que el lavabo es de hierro, de metal, eh, también encontramos una fluorescencia muy activa al aplicar el reactivo de aluminio. Entonces, así podemos nosotros identificar la los falsos positivos y los positivos en la aplicación de luminol. No sé si es que a lo mejor le puedo ampliar la pregunta o si me entendió. Kenia Rodríguez me dice eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una consulta. Dígame. Con respecto al luminol, ¿ustedes usan, qué tipo de luminol usan? Porque nosotros acá en Argentina, yo estoy en el laboratorio, en un laboratorio de genética, y hubo unos años que tuvimos varios problemas con el luminol, no varios problemas, porque a veces puede llegar que la cantidad de sangre en ese lugar del hecho donde algo fue lavado es tan pequeña que tampoco alcanzamos a hacer un perfil genético. Pero en un momento, no sé, más o menos hace aproximadamente 5 o 7 años, empezaron a utilizar acá en nuestro país un luminol que es de la marca Blue Star, que es francesa, que no contiene lo mismo que los luminol que siempre se utilizaban en su momento y nos dieron muchos mejores resultados en cuanto a esas muestras que se extraían a partir de esos hisopados donde se tiraba el reactivo y hacía quimioluminiscencia y
a nosotros en el laboratorio de genética nos empezaron a dar mucho mejores resultados, digamos, podíamos obtener a veces perfiles completos, a veces no, a veces nos pasaba que había perfiles incompletos, pero muchas muestras que tienen tan poquita cantidad o que fueron lavadas, y también para nosotros en el laboratorio a veces, dependiendo cómo se lavó con algún detergente o algo, también nos inhibe la PCR, digamos, la técnica que utilizamos para amplificar el ADN, y también podemos llegar a tener problemas en ese medio y no podemos ver un perfil. Por eso te pregunto si ustedes utilizan algún luminol que sea de alguna marca comercial más nueva o algo, que por ahí me parece que es lo que nos pasaba acá, que cuando se cambió a ese tipo de marcas de luminol empezó a funcionar un poco mejor el tema de los perfiles de ADN. Y efectivamente recordemos que el luminol de la marca Shield es la primera marca que nos brindó este tipo de reactivo para poder aplicar y ver la luminiscencia. Pero después, efectivamente, como usted bien indica, ya nos cambiaron a la marca de Blue Star. Este Blue Star prácticamente no tiene los mismos componentes que la marca Shield, pero nosotros al momento de que hemos aplicado, efectivamente, el Blue Star acá, como usted bien indica, sí hemos tenido resultados positivos, pero desconocíamos el estudio de genética cuando la muestra era apta o no apta. Pero sí hemos, claro que sí, cuando aplicábamos el luminol de la marca Shift, prácticamente era mejor. La luminiscencia, la fluorescencia, prácticamente nos daba mejor el reactivo. Que el dato que nosotros aplicábamos, la fluorescencia, cuando eran positivos, eh, nos ayudaba, tenía más fluorescencia, digamos, y nos identificaba correctamente los positivos. Pero el Blue Star, le soy sincero, que con relación al estudio ya de genética, desconozco si es que prácticamente cómo, cómo se presentaba al estudio de la genética. Pero sé que los dos reactivos que nosotros hemos aplicado sí nos ha dado buenos resultados en la identificación de los indicios biológicos, que es en este caso la sangre. Muchas gracias. Sí, Ujú. en realidad nosotros hicimos un estudio pequeño, no tenemos, hicimos un estudio de investigación dentro del laboratorio con un número tampoco de tantas muestras, pero fue un estudio interno que se hizo en el Instituto Forense, y en realidad buscamos eso, o sea, nos fijamos en todo lo que eran los indicios con la gente de criminalística del mismo instituto y esta área nuestra de genética. Entonces hicimos un estudio pequeño ya te digo, no fue un número tan grande, tan significativo, pero bueno, de todos los años que se hizo, se dejaron de enviar muestras al laboratorio de perfiles completos. Entonces se dejó de utilizar y nos dieron buenos resultados. Entonces hicimos ese estudio en comparación de muestras antiguas con todas las marcas de luminol que existían, y bueno, y con el Blue Star, y bueno, en esa comparativa nos dieron mejores resultados. Así que bueno, también está bueno compartir estas cosas que uno hace por ahí para otros lugares, como por ejemplo, como ustedes que también trabajan en la recolección de indicios y trabajan con este tipo de reactivos. Sí, sí, es verdad. Es bueno conocer un poquito sobre cómo reaccionan estos tipos de reactivos, porque efectivamente eh, yo creo que la aplicación de estos reactivos depende mucho del costo económico, porque sabemos que el luminol de la marca Cheat tiene un precio y el lo estar otro, entonces nos basamos en precios económicos a veces y por eso es que optamos por conseguir otros reactivos. Pero el fin de estos reactivos lo que buscan es la ayuda de la identificación de este tipo de indicios. Ahora, con el estudio que ustedes hacen, conocemos cómo generalmente se activan estos reactivos. Y es muy buena la sugerencia
experiencia para si en algún momento nosotros podemos adquirir este tipo de reactivos, a encaminarnos a cuál podemos encaminarnos para tener mejores resultados. Muchas gracias por darnos esa sugerencia. No sé si algún otro participante tenga alguna otra pregunta. Ok, como veo que todas nuestras dudas han sido despejadas, antes de despedirnos, quiero exteriorizar un fraternal saludo a nuestro ponente por su tan excelente participación y a su vez por impartirnos sus conocimientos en este evento, que espero haya sido del agrado de nuestros participantes. Además, agradecemos su atención y espero que nos acompañen también el día de mañana. No sé si nuestro ponente tiene alguna otra cosa que decir o comentarnos. Bueno, yo les agradezco mucho por estar acá presentes, por haber participado del seminario. Esperamos poderles haber despejado algunas pequeñas dudas sobre los diferentes indicios biológicos que encontramos en la escena del crimen. Cualquier duda o sugerencia, estamos a las órdenes para poderles brindar y muchas gracias por la atención. A usted, muchas gracias a todos. Espero que nos veamos el día de mañana.